A ver, ¿y si les digo que la edad de bronce que nos enseñaron, en realidad es una mentira? O bueno, al menos no es toda la verdad. Hoy vamos a desenterrar una historia, digamos, secreta. Un mundo oculto, donde los mitos no eran cuentos para dormir, eran reales. ¿Y la magia? La magia era tan poderosa como el acero. Aquí va la idea central, y es bastante fuerte. ¿Qué pasaría si nuestros mitos más antiguos no fueran solo historias, y si en realidad fueran recuerdos? Piensen en eso un segundo. Ecos de una verdad que el tiempo, o quizá algo más, ha intentado borrar. Justo esa es la idea que vamos a explorar hoy. Ok, para no perdernos en este laberinto de historia oculta, aquí está nuestra hoja de ruta. Primero, nos sumergimos en un mundo de mitos. Después, echaremos un vistazo a los imperios de lo sobrenatural. De ahí pasamos a conocer a los primeros magos. Luego, exploraremos algunas leyendas de tierras lejanas. Y, para cerrar, vamos a atar todos los cabos y entender cómo se formó esta fundación de secretos. Muy bien, empecemos. Sección 1. Un mundo de mitos. Y créanme, aquí es donde la línea entre lo que conocemos como historia y una auténtica pesadilla se empieza a borrar por completo. Pensemos un poco en el tercer milenio antes de Cristo. ¿Qué nos viene a la mente? Pues la era de las pirámides, de los zigurats de Mesopotamia, es la época de héroes legendarios como Gilgamesh, de hazañas que se tallaron en piedra, o sea, el amanecer de la historia escrita. Un mundo que, en teoría, conocemos bien. Pero, ¿y si les digo que debajo de esa historia oficial se movía otra cosa? Una historia secreta, una de magia y de monstruos. Y justo eso nos lleva directamente a la segunda parte, imperios de lo sobrenatural. Porque aquí es donde vamos a ver cómo esos monstruos de las leyendas no solo existían, sino que caminaban entre los humanos, influenciando el destino de los primeros grandes imperios. Miremos de cerca la línea de tiempo de Sumeria, por ejemplo. Vemos cómo empieza el periodo dinástico, cómo Gilgamesh llega al trono de Uruk. Todo parece historia normal, ¿cierto? Pero entonces, ¡pum! Fíjense en el 2300 a.C. Sargón de Akkad conquista a los sumerios, pero no lo hace solo con soldados. Las crónicas secretas dicen que usó magos, videntes y hechiceros. De un momento a otro, la magia dejó de ser un mito para convertirse en un arma de guerra. Y hablando de figuras clave, aquí es donde la historia de Gilgamesh se pone, increíblemente rara, porque los registros ocultos están divididos. Hay dos versiones de su destino. Por un lado, una historia cuenta que rechazó la inmortalidad que le ofrecieron los vampiros, que un ser misterioso, un hijo de Gaia, lo convenció de no aceptar esa maldición. Pero hay otra versión, una que susurra que sí aceptó, que fue abrazado y se convirtió en un rey inmortal, gobernando Uruk para siempre. Entonces, ¿qué fue? ¿Un héroe que resistió la tentación o un monstruo que sucumbió a ella? Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues como dice un texto antiguo, la verdad sigue siendo turbia. Y ese es el punto. Este misterio es clave en esta historia secreta. Aquí, los hechos casi nunca son claros. Hay verdades a medias, mentiras y leyendas, todas mezcladas. Ok, dejemos Mesopotamia por un momento y crucemos el desierto, porque mientras todo esto pasaba, en Egipto comenzaba la primera dinastía, sentando las bases de un imperio que, como sabemos, duraría milenios. ¿Y cuál era el secreto de Egipto? Bueno, aquí la cosa es aún más directa. Sus dioses literalmente caminaban entre la gente. Los Mokolé, una raza de hombres cocodrilo cambiaformas, no se andaban escondiendo, para nada. Existían abiertamente, eran parte de la sociedad y de hecho eran adorados como la encarnación misma del poder del río Nilo. Bien, ya hablamos de monstruos y dioses vivientes, pero ¿qué pasaba con los humanos en todo esto? ¿Eran solo víctimas o espectadores? Para nada. Y eso nos lleva a la sección 3, los primeros magos, porque este es el momento en el que la humanidad se dio cuenta de que también podía controlar esas fuerzas ocultas. Y ojo, esto no pasó en un solo lugar, fue como un despertar a nivel mundial. Por ejemplo, en la India aparecieron cultos que exploraban los misterios de la vida y la muerte. En China y el Tíbet, la hermandad akáshica empezó a tomar forma. Los sacerdotes científicos de Babilonia usaban la geometría y la astronomía como herramientas mágicas. E incluso en las Islas Británicas, los druidas levantaron Stonehenge, no como un calendario, sino como una especie de lente para concentrar la magia salvaje de la Tierra. Y en medio de todo este movimiento, surgió un grupo fascinante, los dedálicos. Para esta gente no había una línea que separara la ciencia de la magia. Para ellos, la lógica, la arquitectura, la matemática, todo eso era un camino directo hacia el poder mágico. Creían que entendiendo el universo podían controlarlo.
Y su más grande héroe es un hombre que seguro conocen, Imhotep. Pero en este mundo secreto tenía un apodo mucho más impresionante. No era solo el gran arquitecto de Egipto, era conocido como el primer científico verdadero. Y aquí está lo increíble, cómo se conecta todo. La historia que todos conocemos lo recuerda como el genio que diseñó las pirámides, como uno de los primeros médicos cuyo nombre quedó registrado. Pero en la historia secreta, esos logros no eran solo ingeniería o medicina. Eran la prueba de su poder, actos de magia y ciencia trabajando juntas como una sola fuerza. Ok, vamos a alejarnos un poco para ver el panorama completo. Pasamos a la sección 4, Leyendas de tierras lejanas. Porque claro, mientras Egipto y Mesopotamia estaban en pleno apogeo, el resto del mundo no estaba precisamente de brazos cruzados. Estaba igual de lleno de magia, de maravillas y de horrores. Y es que por todas partes, la historia y el mito eran una misma cosa. Por ejemplo, en lo que hoy es Gran Bretaña, durante la Edad del Bronce, se forjó la primera Clive, una legendaria arma de plata creada específicamente para cazar monstruos. Mientras tanto, en el Valle del Indo, la avanzada civilización Harappa fue invadida, y de ese caos surgieron los Naga, un pueblo de hombres serpiente. Y si nos vamos hasta Corea, su primer reino, Choson, no fue establecido por un simple mortal, sino por el legendario y casi divino Dangun. Como ven, cada rincón del mundo tenía su propia historia sobrenatural. Todo esto nos trae a la parte final, la sección 5, una fundación de secretos. Y aquí la pregunta es bastante simple. ¿Y todo esto por qué es tan importante? ¿Qué más da lo que pasó hace miles de años? Pues importa, y mucho. Porque el ascenso de los magos, esos pactos incómodos con monstruos, las guerras que se pelearon en secreto, nada de eso fue al azar. No fueron eventos aislados. Cada uno de ellos fue una pieza, un ladrillo en una construcción mucho más grande. Fueron los cimientos. Sentaron las bases para las conspiraciones milenarias y los conflictos ocultos que a día de hoy definen el mundo de tinieblas. Todo lo que pasa ahora, las sociedades secretas, las guerras en las sombras, sus raíces están enterradas aquí, en este pasado caótico y lleno de magia. Y esto nos deja con una última pregunta, una que es un poco inquietante. Si así era el mundo hace 4000 años, con dioses, monstruos y magia como algo cotidiano, ¿qué secretos, qué verdades antiguas y qué horrores podrían estar escondidos justo debajo de la superficie de nuestro propio mundo, esperando el momento perfecto para volver a salir a la luz?